Moreira, él es neurólogo de profesión. Queríamos traer un neurólogo aquí hace mucho tiempo para hablar un poquito de las terapias hormonales, pero el doctor, obviamente como neurólogo, sabe el impacto que tiene el cannabis. Y en línea con lo que Angie nos estaba compartiendo, rompemos el hielo con su comentario en esta dirección. Bienvenido a Nueva Vida, doctor. Saludos, buenos días. Comentario a su parte del tema anterior. Dos aspectos. En la forma neurológica que el cannabis, la marihuana o como lo quieran llamar, si cannabis medicinal o marihuana, hace efecto en el cerebro. 2 puntos para usuarios frecuentes, por no decir diarios, pero vamos a ponerle frecuentes. Número 1, la parte derecha y la parte izquierda del cerebro se conectan por par de tractos, por par de cablerías eléctricas, por decirlo así. Esa comunicación que se llama el cuerpo calloso disminuye su volumen cuando alguien está usando frecuentemente el cannabis, sea para la condición que sea. Ajá. Segundo punto, hay otra área del cerebro que se dedica a la memoria reciente que se llama el hipocampo, que disminuye su volumen. Que conste, este es el primer área que se afecta en Alzheimer. Cuando unimos las dos fuentes de información, quiere decir que su lado derecho del cerebro y su lado izquierdo no van a trabajar en conjunto como quisiéramos. Es un cerebro menos eficiente, por ende. Y con la otra parte que estamos hablando de que el área del volumen del cerebro que se dedica a memoria reciente se afecta, quiere decir que su atención, su concentración, su memoria reciente no van a estar como deberían ser eficientemente para un trabajo. Esto es sumamente peligroso. Lo es. Lo es. Y obviamente cuando hablamos de eficiencia laboral, no se puede esperar que esa persona pueda ofrecer al 100%, porque no está en ellos, está en la sustancia. Es una sustancia que crea dejadez. Lo primero que ataca es la proactividad, no es la inteligencia. Entonces tenemos que tener todos estos puntos, porque siempre nos dejamos llevar por alguien que tal vez tiene, qué sé yo, un dolor fuera de serie, que quiere seguir en el ámbito laboral y hay veces que uno tiene que aplaudir a unas personas que quieren seguir en este ámbito laboral, pero el problema está en lo que hace la sustancia en la persona. Y y cuando decimos largo plazo, no estamos hablando de años, estamos hablando de que alguien que empiece a usarlo ahora puede ir incrementando la sustancia, el uso de la sustancia, encontrarse a los varios meses que esta dejadez, que esta poca retentiva, que esta poca atención, que esta poca concentración se está afectando en su funcionalidad, no tan solo en la casa, sino en el trabajo. No toma años, toma meses. Y un punto adicional, no es que esto tiene que ocurrir ¿verdad? Porque hay alguien que puede decir, bueno, pero es que yo la voy a usar en mi casa, no la voy a usar en el trabajo, pero es que el efecto de esa sustancia sigue haciéndolo durante las 24 horas. Tal vez para su dolor no, pero a nivel de cambiar los circuitos del cerebro, lo está haciendo después que usted esté usando la sustancia todos los días o casi todos los días. Ahorita compartía con Angie el término medicinal del cannabis, que la gente entiende que por ser medicinal, o sea, la medicina, el concepto que tenemos desde pequeño es buena. Mami, cuando yo me enfermaba decía, tómate la medicina, o sea, ya la palabra medicina es una connotación totalmente positiva y sugestiva. Decir totalmente. El haber puesto de apellido al cannabis medicinal ha sido para efectos del mercadeo y de persuadir a las masas lo mejor que se pudo haber dicho, ¿no? Pero no tiene nada, desde el punto de vista neurológico, no tiene nada de medicina. Bueno, puede tenerla en algunos aspectos, pero el problema es el siguiente: una quimioterapia pues, puede ser buena para un paciente oncológico, pero no quiere decir que es buena para usted o para los que estamos aquí reunidos. No quiere decir que no tengan efectos secundarios. El problema es que se está vendiendo un producto como si al ser natural no tuviera efectos secundarios, y eso es como decir que usted puede tener un perro o un cocodrilo como mascota. Ambos son naturales. Entonces, pues, tenemos que ver a cannabis que está de tú a tú con los opiáceos y esa información no está llegando. Por el solo hecho de que sea un sembradío y se pone como natural y medicinal. Que conste, como
dijo la doctora González antes, ¿verdad? Que esto es otro problema que existe, ¿verdad? Para las personas que tenemos 50 años o más, pues la marihuana de cuando uno era adolescente, la gente la extrapola a la que está ahora exacto. En estos centros. La realidad es que la marihuana de aquel tiempo lo que tenía era un 3% de THC. Wow. Ahora tiene hasta 30 veces. Tú le preguntas a los jóvenes qué es lo que consiguen en la calle y son los aceites que están a 99%. Entonces, THC se ha visto en artículos médicos que es la droga que más fácilmente causa psicosis y esquizofrenia a largo plazo. Wow. Entonces, esto es bien importante. Esto hay estudios donde en Suecia se llevaron a cabo por 25 años, donde población que usó a los 18, luego lo siguieron, porque como estaban en las Fuerzas Armadas, un estudio muy lindo, y 25 años después le dieron seguimiento y vieron que las cantidades de psicosis en estos pacientes subía, las hospitalizaciones psiquiátricas y los diagnósticos de esquizofrenia a largo plazo. Así que ¿cuál es la conclusión? Ojo, podríamos ser en 20 años una sociedad esquizofrénica fuera de la realidad. Wow. Wow, interesante por demás. Doctor, el tema de la ideología de género ha traído uno de los ángulos que también se le ha dado una connotación positiva, donde inclusive padres se han vuelto en el concepto de que tengo que apoyar a mi niño o a mi niña en lo que él dice o ella dice de que se siente del sexo contrario a su sexo biológico. Y una de las cosas que se hace para cumplir que esta persona sea feliz, sea niño o adolescente, es que entonces se le provea un tratamiento hormonal que transforme el cuerpo de verdad de este niño o de esta niña en el sexo contrario a su sexo biológico. Cuando se administran hormonas contrarias a el sexo biológico, al físico con que esa persona nació, si es niño o si es niña, ¿qué implicaciones a la salud tienen los tratamientos hormonales? Tiene varias implicaciones. Voy a empezar un poquito de otra forma. Usted como padre tiene un niño diabético y ese niño quiere azúcar porque está viendo a todos sus pares, a todos sus compañeros que se puede comer todos los chocolates y todos los dulces que quiera. Un padre siempre quiere complacer, pero le vamos a dar azúcar al paciente diabético niño. No. Entonces, esto compara en cierta forma igual. Un segundo punto que quiero mencionar es el siguiente, que es del proyecto que viene luego del 184, que es el 185, que es una forma donde es un rompecabezas para ganar adeptos, donde se pone la ideología o perspectiva de género como que está tratando de conseguir igualdad y que es una lucha de igualdad de mujeres a hombres. Y quiero traer una evidencia de un estudio de un grupo español que menciona que la realidad del caso que en los países nórdicos donde se enseña con este tipo de perspectiva aumentó la violencia contra la mujer, aumentó las violencias sexuales contra la mujer. Esto se le llama la paradójica nórdica. Entonces, esto lo tenemos que traer como un punto importante porque puede ser un mito lo de la igualdad que se está tratando de promulgar. Claro que todos queremos que todos queremos que las mujeres estén de tú a tú y que cuando estén trabajando, yo no creo que moralmente entre ustedes haya unas diferencias aquí, pero eso es lo que se está vendiendo a nivel de la calle y como el público no tiene el tiempo de leer, pues suena lindo decir, esto es una lucha donde vamos a conseguir unos derechos y vamos a estar de tú a tú. Ajá. La realidad es que hay que tener cuidado, ojo, porque si se ha llamado a emergencia en nuestro país contra la mujer por la agresividad y la violencia que existe, esto puede aumentar si nos dejamos llevar por estas estadísticas que están surgiendo de los países nórdicos. Así que nosotros tenemos la ventaja tanto para el proyecto 184 como para el 185 de ver que en Finlandia, en Suiza, en Suecia, en los países nórdicos, están viendo la punta del iceberg donde no les está saliendo como ellos entendían. Y Finlandia y Suecia tuvieron que hacer unas nuevas regulaciones
el año pasado, porque se está llevando tantas cirugías para cambio de sexo que parecen no estar resolviendo la situación como ellos esperaban. Ujú. Hay clínicas de transición que están donde hay miles de personas que luego de ser mayores de edad piensan en el paso que tomaron, y tanto esas clínicas tienen que trabajar una vez más con los cambios psicológicos como con lo que se pueda cambiar Ujú. a nivel físico. Contestándote ahora la pregunta. Sí. Y volviendo a decir que los padres siempre queremos hacer lo mejor para un hijo, Ujú. tenemos que empezar mencionando que muchos de estos niños, el grupo Portavoces Conciencia al cual pertenezco, hemos visualizado la data y la literatura y 90% padecen de una condición psiquiátrica. 80% padecen de dos condiciones psiquiátricas, depresión y ansiedad. Así que poniéndonos en los zapatos de los padres que ven a su hijo deprimido y ven a su hijo ansioso y que tengan alguna leve tendencia hacia diverger del género, del sexo con que nació, decir, tal vez puedo resolver esto. Ujú. Yo quiero ver a mi hijo feliz y que la felicidad llegue a nuestra casa, Ajá. porque mi hijo o mi hija están en depresión o están en ansiedad. No tan solo eso, se complica el juego, porque 50% padecen, sufren de características del desorden autista y un 25% son literalmente autistas. Entonces, no es que no se encuentran tan solo en sexo, en ese 25% o en ese 50% que tienen características de trastorno autístico. Es que puede ser que no se encuentren en un montón de características. Así que cuando a un padre se le dice que tal vez el uso de hormonas y un cambio de sexo le puede ayudar, Ajá. ven el cielo abierto. Ajá. Porque lo que han vivido por tantos años son unas dificultades y unas vicisitudes de lo que ha traído las condiciones psiquiátricas de depresión, ansiedad y autismo, que uno tiene que llorar y entenderlo cuando lo lee en la literatura. Hay un estudio de más de 600,000 personas que se hizo entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Y es en población LGBT, Ujú. hechos por ellos mismos. Ujú. No es tan solo depresión, ansiedad y autismo, es también desórdenes como esquizofrenia y bipolaridad. Entonces, padre, madre, yo te tengo que dar un llamado, porque tal vez de primera instancia todo luce lindo con las hormonas y todavía no he entrado en las complejidades y complicaciones del uso de la hormona, sino que tú como padre le estás tratando de dar el mundo para que tu hijo pueda funcionar Ujú. por el momento. Lo que sucede es que crecen y el mundo es mundo. Ajá. Y por eso es que uno puede ver y visualizar que hay artículos en Suiza donde población que ha hecho cambios de sexo, de transexuales, padecen de 20 veces más que población normal, donde permanezcan en su sexo biológico, Ujú. de suicidio. Vamos a comparar data de un estudio de UCLA, California, de hace 2 años, donde dice, las terapias de conversión son malas. Y van en retrospectiva, no es que los estudiaron, no es que estudiaron a nenes desde chiquitos, porque todavía no hay un estudio de ese estilo. Quiero decirlo, no hay un estudio de ese estilo donde estudiemos a niños desde pequeños y visualicemos todo y se compare con lo que se llama un estudio doble ciego. Esto es que cogemos una población de 1,000 personas y decimos, ¿ustedes son LGBT? Sí. ¿Ya son adultos? Sí. ¿Les trataron de cambiar su forma de pensar? Sí. ¿Y ese es malo? Malísimo. Se vio que un 7% tenían atentados suicidas. Pero cuando lo comparamos con la literatura,
de países donde las terapias de conversión han sido banned, han sido sacadas, han sido prohibidas, la palabra que quieras hacer, eso subió 26%. Entonces, tengo que dar el % de la población de adolescentes normales que piensan en suicidio. Es un 8. O sea que vamos a poner entre 7 y 8 del estudio de UCLA, no es estadísticamente significativo. Se quedaron más o menos igual. Por no decir que hasta un poquito menos, vamos a dejarlo igual. Pero entre 8% de población de adolescentes normales y 26% de lo que ha pasado en los países nórdicos, eso suena a la campana. Eso sí es estadísticamente significativo. Entonces podríamos estar promoviendo unos cambios. Y no tan solo eso, estar desatendiendo unos puntos de esa población que van a necesitar ayuda más adelante. ¿Qué es lo que están viendo esos países? O sea que el sueño de papá y mamá de que por fin llegó la felicidad a mi hijo o a mi hija porque dice sentirse del sexo contrario, cuando entran en ese proceso y ya dentro del proceso se dan cuenta que es peor porque ese que creció finalmente... Mira, y esto no alcanzó esa felicidad. No alcanzó esta felicidad. Y todas estas regulaciones que se trataron de hacer antes, que están tratando de hacer reglamentaciones y guidelines a nivel de sociedades en Estados Unidos, es basado tan solo en un artículo holandés hecho con 70 muchachos, donde los pusieron en terapias de supresión de su sexualidad para luego darles las hormonas de cambio. 70 personas. Estamos tratando de ver cómo le va a toda la población de menores y adolescentes en cuanto a su sexualidad. Ejemplo, en Estados Unidos, que es un país de 300 millones a 400 millones, basado en 70 personas. Segundo es lo siguiente, que estos artículos parecen como un customer service. ¿Qué quiero decir con eso? Les dieron las hormonas de supresión para luego darles las hormonas de cambio de sexo. Al año le dijeron, ¿están alegres y felices? Sí, estamos más tranquilos. Pero no sabemos si están más tranquilos realmente, porque les dedicaron la atención durante todos los meses, porque había un equipo psicológico en todo momento allí atendiéndolo. Y número 2, porque yo no sé ustedes, pero al ser humano le encanta el control. Y estar en control y que la atención esté en mí es fuera de liga, sobre todo si tú eres un adolescente, donde puedes decir, todo mi círculo de mi casa no se atreve a llevarme la contraria. ¿Qué esposa, qué esposo no quisiera que su cónyuge fuera así, verdad? Entonces lo digo a modo de relajo para que se lo pongan en la mente, padres, madres. El mundo real no es así. Entonces no es de extrañar que de repente choquen todavía más fuerte y los países nórdicos estén visualizando lo que están viendo. Que el atentado suicidio subió a 26%. Porque tal vez papá y mamá le trató de dar en bandeja de plata el mundo con estos cambios hormonales y hacer todo lo que se podía. Y en esta clínica los siguieron a esos pacientes todos los meses, como se debía, con terapia psicológica. Pero en el mundo real no está siendo así. En Estados Unidos es carente muchas veces del seguimiento psicológico. En el Reino Unido también, a esto de que se hayan dado ya casos legales, como el de Keira Bell, que me imagino que se ha discutido en este foro, donde pudo demandar al gobierno del Reino Unido porque lo habían empujado en cierta forma a usar hormonas para el cambio de sexo de mujer a hombre, y cuando vinieron a visualizar el apoyo técnico psicológico era muy poco, paupérrimo. Par de terapias de media hora para decidir si tú estás listo. Eso llora. Eso llora. Vamos entonces a hablar en unos puntitos de lo que son las terapias de hormonas. Primero en supresión. Y yo quiero jugar este juego
vamos a comparar las supuestas terapias de conversión versus las supuestas terapias de afirmación. Doctor, para que no se nos pierda el hilo, vamos a hacer la pausa de los auspiciadores y regresamos para que entonces corridito hablemos de las de supresión y, ¿verdad?, las de cambio. Esto está súper interesante, la gente está pegada al asiento y al radio. Eso es. Qué bueno, 7:55 de la mañana, buenos días. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime, cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas.
evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Continuamos con esta interesante entrevista esta mañana. Eso es, seguimos con el doctor Tocayo, Juan, y ahora entramos en la parte de, primero son hormonas de supresión. Sí. Háblenos un poquito, explíquenos eso para poder entenderlo. Y Un niño o una niña de 13 años donde está entrando en su época de desarrollo, donde todavía no se está listo para un cambio de sexo o donde todavía se reconoce que no debe ir a un cambio de sexo, pues les dan unas sustancias, ¿verdad?, basadas en hormonas gonadotropinas para suprimir ese desarrollo de su sexualidad, para que más adelante, cuando esté más seguro ese niño o niña, pueda hacer el cambio de sexo. ya esas hormonas que suprimen, a una niña se le da esta sustancia para que no genere estrógeno. ¿Qué impacto tiene a nivel emocional? O sea, al mismo tiempo que suprime sus hormonas naturales, ese supresor va impactando sus emociones también. Pues sí, y fíjate que voy a tratar de hacer una comparativa, dado el tiempo que tenemos, de qué sucede cuando damos estas hormonas que suprimen entre, ¿verdad?, que se observan en lo que llaman las terapias de afirmación, ¿verdad?, para que veamos qué es cruel y qué no es cruel, ¿verdad? Porque se ha hablado de las torturas, de la hostilidad, de las terapias de conversión, y este servidor que ha ido a las vistas se quedó esperando la evidencia. Nunca te la mostraron. Nunca me la mostraron, y verdad, los testimonios, verdad, hoy en día quiero mencionar que a nivel médico hay unos puntos para diagnosticar lo que es un estrés postraumático. Es más, hay hasta unos cambios fisiológicos que se pueden medir. Ningún artículo en la literatura médica ha hecho esto. Es solo opiniones de años después donde dicen: pasé un mal momento, por ende, esto es un castigo psicológico. Entonces hay malos momentos en tu vida y hay lo que hay, una tortura psicológica. Basado en eso, quiero presentar lo que sería en una terapia de conversión versus una terapia afirmativa. Cuando se dan los supresores, ¿se usan en terapias de conversión? Pues no. Por tanto, ¿va a tener dolores de cabeza? No. Pero en terapias afirmativas tú puedes tener dolor de cabeza, tú puedes tener cansancio, ese niño, esa niña estar fatigado en todo momento, estar irritable, padre, ganan peso rápidamente, tienen dolor en los senos, tienen dolor abdominal, disminuye la cantidad de orina, retienen orina, se indigestan, tienen náuseas, tienen diarrea y los huesos se le debilitan. Eso sin añadimos entonces la próxima parte, que es el uso de las hormonas para cambiar el sexo. En mujeres donde estamos usando testosterona, el acné, la calvicie, la voz que se engruesa, el crecimiento del pelo en la cara, el agrandamiento del clítoris. En hombres por que se le da los estrógenos, obviamente lo que tendríamos es la atrofia del pene, que se va empequeñeciendo, se va atrofiando, la salida de senos, el cierre de los huesos antes de tiempo, se puede dar baja estatura, y algo que hay que recalcar, el placer sexual más adelante se pierde. O sea, que, ojo, seas creyente o no seas creyente, la finalidad de tu sexualidad es que tengas un placer más adelante. Y eso se pierde. Y el segundo punto, para los que creemos, ¿verdad?, en seguir procreando y manteniendo la raza humana, ¿verdad?, que es la fertilidad, eso también se pierde. En hombres vemos que disminuye la masa muscular y hay otros aspectos. Queremos mencionar que además de que los huesos se debilitan, como hemos mencionado, no es que disminuyó los
pormenores de un ser humano a nivel psicológico, porque como hemos mencionado de la data en el segmento minutos atrás, en países nórdicos se ha visto el atentado suicida hasta un 26%. Y este atentado suicida no es por el llamado rechazo social, que es lo que siempre plantean en los medios, que se suicidan porque la sociedad no los acepta, cuando estamos viviendo una sociedad que los acepta, los celebra across the board. O sea, claro, eso pudieron haberlo dicho hace 25 años atrás, pero esta no es la sociedad de ahora. Para nada, para nada. O sea, que ese argumento se cae totalmente. Ese argumento se cae. Lo otro es que cuando proceden a cirugía, mastectomía de los senos, operaciones en el hombre, hay que entender por qué el suicidio aumenta. Al principio, pues, el Consumer Report, servicio al cliente, sí, estoy satisfecho con el cambio, pero más adelante te encuentras no tan solo la sociedad, sino que tú mismo que tenías pene, ahora no lo tienes, eso que todo el mundo habla del placer sexual, tú no lo sientes. Uh-huh. Entonces, ¿cuál era la finalidad de todos estos cambios? Uh-huh. Porque como adulto tú lo entiendes, como niño no. Uh-huh. Ok, se supone que yo me esté gozando de todos estos cambios para mi vida sexual y no tengo placer sexual, uh-huh, no tengo un orgasmo. Uh-huh. Entonces, esto hay que mencionarlo. Sí. No tan solo eso, ¿verdad? En la experiencia que tenemos con poblaciones transgéneros pasados, en transexuales, tenemos que pensar en que los cánceres aumentaron. Y hay algunos que son por estilo de vida, pero hay otros tipos de cánceres que no. El cáncer de senos en hombres aumentó. El cáncer de vejiga puede aumentar. Hay otros cánceres como el linfoma non-Hodgkin que aumentaron. Y entonces hay otros cánceres que son por estilo de vida, como el cáncer de garganta, el cáncer oral, el cáncer anal, el sarcoma de Kaposi, que se incrementó en dicha población. Entonces yo creo que esa es información bien importante que hay que hablar de entrada cuando son pequeños. Porque si no, no le estás dando de whole enchilada, no le estás armando el rompecabezas para que ellos lo vean completamente. Doctor, perdóneme, ¿sabe si también aumentó el suicidio? Porque cuando se ven... Sí, claro. Sí, no estamos hablando tan solo de atentados suicidios. Wow. Definitivo. Cuando se ven que no tienen esa, ¿verdad? Que no era lo que esperaba. Entra en una frustración. Las terapias afirmativas, ¿verdad? Con hormonas aumentan la diabetes, aumentan los episodios tromboembólicos. ¿Qué quiere decir con esto? Los coágulos que pueden taparse, arterias del corazón, arterias del cerebro con infartos cerebrales o derrames, embolias pulmonares. Entonces, esta información es bien importante, y esto sin entrar en los precios. Un año de hormonas barato es $1,500 a $1,800. Si de repente hay que entrar en unas terapias un poco más especializadas por algún efecto secundario, puede ser un año unos $5,000 al año. Imagínese 8 años en esta forma. Y yo en esto voy a presentar algo, porque ya uno escucha de que hay clínicas en Puerto Rico donde Triple S Vital Reforma ha cubierto ciertos casos, ¿verdad? No tengo constancia, pero es lo que se ha escuchado. Sin embargo, puedo tener un paciente que tiene un tumor atado a la carótida, que sí le va a cubrir el estudio de PET scan, pero tiene que sacar $300, $400 para el deducible de ese estudio. Y uno puede decir, bueno, pues son dos factores, o Puerto Rico tiene el dinero. La realidad es que somos un país en quiebra. Pero a todo esto estamos pagando unos cambios que de entrada parecerían que van a ser justificables, pero cuando ves a nivel psiquiátrico no lo están siendo, porque no me redujo la posibilidad de atentado, de suicidio y suicidio
más adelante en población adulta. Y número 2, las consecuencias a nivel cardiovasculares, cerebrovasculares, tromboembólicas, de cáncer, subieron. Todo por la administración de las hormonas. De las hormonas y luego del estilo de vida. O sea, porque hay algunos de cánceres que hay que ser, ¿verdad?, juiciosos por lo menos en cómo estamos diciendo la información, cautelosos de que hay algunos que son por estilo de vida, pero hay otros que no. Cáncer de vejiga, el cáncer de seno en hombres que incrementó, no fue por eso. Y yo entiendo que solo estamos viendo la punta del iceberg de la información que nos llega de los países nórdicos. Que conste, como mencioné anteriormente, hay clínicas de transición donde ya hay miles y miles de personas yendo. Y eso quiere decir que, ¿sabe qué? No puede ser tan solo por rechazo. Es porque el ser humano va madurando y cada etapa de vida la vemos con espejuelos distintos. Y solo nos estamos fijando en una población, para esta toma de decisiones de estos proyectos, en población que pueden estar sumamente seguras. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando presenté el artículo de UCLA, por ejemplo, de que quienes opinan de LGBT, que las terapias de conversión son malas y cuál fue el porcentaje de atentados a suicidio, que ya di esa información, pues tú dices, pues son malas. Pero la realidad del caso es que para que un artículo médico de este estilo fuese, en mi opinión, viable, tendríamos que coger toda la población que es de otra forma. ¿Quiénes han recibido terapia de conversión? Porque al grupo que le estás preguntando, tal vez fue a los que no le funcionó. A un hombre que tal vez le funcionó, no va a estar en esa población. Nunca va a aparecer en ese artículo. O sea, sabemos que la sexualidad es fluida. Sabemos que es cambiante, sobre todo en esa adolescencia y en esa adultez joven. Sabemos que hasta 90% de una población que puede decir en un momento tengo atracción por personas de mi mismo sexo, luego deciden más adelante ser heterosexuales. Entonces, cuando uno ve esos números, tiene que decir, y estamos empujando a esta población a que tenga unos cambios permanentes con el uso de hormonas. Uno puede concluir qué es lo que va a suceder cuando sean adultos, y es lo que estamos viendo en las clínicas de transición en países como en países nórdicos. Uno ve historias en las redes sociales de familias con niños y jovencitos que se expresan con una elocuencia y una convicción impresionante acerca de su necesidad y su deseo de cambiar de sexo, y las familias acceden, y en esas historias parecería un final feliz, y uno se queda como wow, me he encontrado con unas cuantas de esas y uno dice, no sé qué decir, ¿no? O sea, parecerían adultos pequeños, ¿no? Niños que hablan de una manera tan. Te pregunto lo siguiente, ¿te parece lógico? Vámonos con población, un momento heterosexual de niños. Y fíjate cómo lo estoy denominando en estos momentos, como si ellos estuviesen seguros 100%. ¿Tú entiendes que es normal el que se esté haciendo videos de ese estilo? No, para nada, no. Tenemos videos de ese estilo anterior a todos estos issues políticos sociales que se estuviesen haciendo con niños que se sientan con atracción hacia el otro sexo, heterosexuales. No. Ese tema no va, no aplica. Gracias. Doctor. Por tanto, se tendría que visualizar como una tendencia creada. O sea, en el pasado break mencioné
que J.B. Watson 100 años atrás en la Johns Hopkins hizo un experimento que definió el conductismo, donde él decía, denme cualquier ser humano sano, un niño, y yo haré de él lo que ustedes quieran. Sea un médico, sea un abogado, sea un ingeniero, sea un ladrón, sea un mendigo. Así que este tiempo se destaca, esta era que vivimos se destaca por ser una era donde fácilmente nos pueden vender unas ideas. Y no es de extrañarnos de que preadolescentes, que la depresión con atentados suicidios haya subido en 10 años, del 2000 al 2010 versus el 2010 al 2020, haya subido en 190%. Wow. No es de extrañarnos que los que lograran el suicidio de 10 a 14 años haya subido en un 70%. Wow. No es de extrañarnos que de 15 a 19 años haya subido el atentado suicidio en un 140%, 150%, y que los que lo hayan logrado estén en un 60%. O sea, entonces, disculpen, en ese último es de 15 a 19 es 70% y 60%. Pero estos números asustan, porque ¿qué es lo que tenemos que concluir? Que los estamos poniendo a vivir a 100 millas por hora en una curva donde tú debes ir a 15 millas por hora. Donde no es tan solo la información, sino la cantidad de información que tienen que procesar es increíble. Sí. Doctor, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo que él está de acuerdo en que por conducto del gobierno federal y el Departamento de Educación Federal, niños de 7 años que se consideren que pertenecen al sexo contrario biológico con el que nacieron, se le administren hormonas. Nosotros como sociedad, si un niño de 7 años nos dice quiero tener un arma de fuego, ni se nos ocurriría poner un arma de fuego en sus manos. Si nos dicen quiero conducir, yo tengo un nietecito de 2 años que le gusta que yo lo lleve al carro en la marquesina para mover el guía. Y yo le digo, ¿tú quieres guiar? Y él me dice, sí, voy a guiar. Y cuando yo prendo el carro para darle para atrás, él quiere hacerlo todo, tiene 2 años y pico. Él piensa que puede. ¿Verdad? Los niños piensan 1000 cosas y nosotros como adultos sabemos que no podemos darle luz verde en un área tan importante como la sexualidad. ¿Cómo le estamos permitiendo a niños que tomen decisiones permanentes y socialmente hay como que un apoyo para que eso se haga? Cuando neurológicamente le pregunto, el desarrollo neurológico de un niño obviamente no le provee para que consintamos en lo que el niño dice que siente que es. ¿Cuándo neurológicamente nosotros, el ser humano va ganando? Madura. Cerebro humano madura a los 25 años. ¿Verdad? El presidente Joe Biden, pues, sabrá de política para haber llegado a ser presidente, pero obviamente no le está llegando los artículos del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, que están a unos pasos de la Casa Blanca, donde Jay Gitt pues hizo múltiples investigaciones, donde se planteó que el cerebro humano a los 15 realmente es un cerebro emocional, un cerebro que todos sabemos que un adolescente puede vivir ensimismado, con unos cambios de humor, con unas vestimentas llamativas, con unos escapismos, con unos comportamientos de riesgo. Eso es a los 15, no quiero pensar a los 7. Por eso, exactamente. Entonces, el niño de 4 o 5 años con sus fantasías, que es por eso que hemos visto tantas películas de muñequitos cuando niño, ¿verdad? Y Disney a eso es que se dedicaba, porque es un mundo de fantasía y te pueden presentar lo que quieran, de la forma que quieran. Pero ese tipo de planteamiento no está basado en ciencia. ¿Por qué? Porque hasta los 25 años, vamos a quitarle tal vez si quieres un par de años en algunos, tener esa capacidad de ver las consecuencias futuras de tus actos
no está en un cerebro de 7 años, no está en un cerebro de 10 años, no está en un cerebro de 12 años, no está en un cerebro de 15 años, no está en un cerebro de 18 años, no está en un cerebro de 20 años. Algunas mujeres dirían que en los hombres no está nunca. Pero, volviendo al caso, padre, madre, el cerebro humano no está maduro a los 7 años, no estaba maduro a los 10 años para tomar y visualizar las consecuencias futuras de sus actos, sobre todo de unos actos que son irreversibles. Y cerebro humano termina de madurar a los 25 años. Tal vez usted podrá decir que tiene un hijo súper o una hija súper duper madura. Con todo y eso le podemos tal vez quitar 2 o 3 años. Pero no en la década de los primeros 10 años ni en la segunda década de los 11 a los 20. Definitivamente que no. Wow. Yo le quiero agradecer este tiempo y le quiero agradecer, ¿verdad? Como profesional de la salud, es el primer neurólogo. ¿Ustedes conocen a alguien más que sea competente en el campo y que esté dispuesto a abordar estos temas? Porque de algo yo me he convencido. Tú no tienes que ser cristiano para estar en contra de las terapias hormonales. Para nada. No tienes que serlo. Si eres un profesional competente y conoces las consecuencias de esas hormonas en un cuerpo contrario al sexo biológico, sabes como profesional en tu campo que las consecuencias para ese ser humano no van a ser buenas. No tienes que usar la Biblia, no tienes que traer a Dios al escenario. Sabes que le va a hacer daño. Sabes que cambiar sus genitales en una operación ya de cambio permanente les va a cambiar la vida, como traía el doctor valientemente, porque el ángulo sexual nadie lo quiere traer. Y que ese ser humano cuando crece dice, pero espérate, yo hice una fantasía de que en efecto me convertí en una mujer, pero aquí yo no siento nada. O lo contrario. ¿Conoce algún otro colega en su campo que está hablando? En neurología. Juan Carlos, esto ha corrido tan rápido que yo no he tenido tiempo para encontrar un colega que pueda ir en esta este dirección. tipo de proyectos, hace un mes y medio, más o menos, se me acercaron y bajo la ilógica, ¿verdad?, de crear un escrito para una ponencia que el Senado la viera y la tuviera un par de semanas antes de que se dieran las vistas, con referencia como debe ser, toma tiempo. Toma del tiempo de que uno está trabajando para luego llegar a leer y producir. Y no es que he podido explorar esa información. Estamos portavoces Conciencia, que es un grupo de psicólogos, pediatras, médicos, neurólogo que hemos empezado. Esperamos ir aumentando la cantidad de galenos y otras profesiones de la salud que se nos unan. Por favor, a todos los que nos escuchan que estén en el campo médico. Portavoces Conciencia. Y eso que no entramos aquí en los pormenores de complicaciones de cirugía, 10% de complicaciones de anestesia, en mastectomía o en otros procedimientos. Lo vamos a volver a traer, vamos a hablar de eso. Pero es ilógico, afecta tanto a creyentes como no creyentes. Uno puede ver videos de madres lesbianas sufriéndose el dolor de sus hijas con unos cambios. Exactamente. Wow. Ajá. Y si hay algo que le tengo que dejar a Puerto Rico es, ojo, no podemos hacer un solo error si queremos levantarnos del escollo donde nos encontramos a nivel no tan solo de familia, sino como país económico y social. Hay parejas de ambos sexos que no quieren eso para sus hijos. Correcto. Sí. Y los ven sufrir, como usted bien dice, y no quieren. Entonces es como que irónico, uno no entiende, y es que luego despiertan a una verdad, es lo que yo creo. Sí. Es como he dicho, por ejemplo, en unos planteamientos en una conferencia donde me pidieron una opinión en un momento sobre el aborto. ¿Sabe qué? Cuando usted viene a ver las conductas de riesgo luego de que
alguien se haya tenido que hacer un aborto o haya decidido por un aborto, es que un 20% tienen atentados suicidas. Entonces, a la hora de la verdad, si tú eres creyente y tu hija se deprime y tuvo un atentado suicida o entra en unas conductas de riesgo, tú te lo sufres. Pero si tú eres no creyente y ateo, ¿sabes qué? También te lo sufres. Así. Porque la sangre llama. Eso Yes. es. Gracias, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros esta Buen día. mañana. Bendiciones. Gracias a ustedes. La primera vez, pero lo volveremos a traer. Eso es. Bueno, día. por ahí viene Gracias. Narso en breve. Son las 8:25 de la mañana. Buenos días.